un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. El profesor Ronald Balsa está con nosotros. Profe, un gran abrazo, salud para todo el equipo, para toda su familia, para usted, para toda su familia de parte de nuestro equipo de producción y de Radio Caracas. Un gran abrazo, profe. Teníamos tiempo que no conversábamos. ¿Cómo está? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Claro que sí, profe. Nosotros habíamos incluido en nuestras redes un pequeño detalle, pues, para conversar, porque hemos tenido invitados que han tocado estos temas recientemente. Esta brecha tan grande entre lo sustraído, lo estábamos mencionando, Erika estaba hablando de la parte eléctrica ahorita, de lo sustraído a la cosa pública, es decir, la corrupción abismal y los contrastes que hay en cuanto a esas cifras gigantescas de corrupción y las penurias, las miserias que está pasando el pueblo venezolano. Resulta que hay un país en donde no hay contraloría, profe, y yo veo que ustedes, los economistas, han venido alertando del secretismo con que se ha operado desde hace tanto tiempo el mismo Banco Central de Venezuela, las cifras para ustedes hacer análisis. ¿Cómo nosotros entender? Yo quisiera que usted nos diera una clase, profe, para entender, como si todos fuéramos alumnos de usted en estos momentos, para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que puede ocurrir en un futuro con la economía venezolana. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, además, para hablar de ese tema que para mí es tan importante, ¿no? Muchas veces se llama a un economista, y no digo solo para conversar, como en este caso estamos haciendo nosotros, sino para tomar decisiones en caso de empresa o quienes aspiran a ser gobierno, sin tener en cuenta que lo primero con lo que hay que contar es con información confiable y detallada y oportuna para poder tener una opinión bien formada. Si no hubiera sido por la ENCOVI, por ejemplo, nosotros no tendríamos prácticamente ninguna información sobre lo que ha ocurrido en Venezuela con el mercado de trabajo o con la educación o con la salud, más allá de los temas de pobreza, que siempre son los que llaman la atención, por lo menos desde el año 2018, que fue la última vez que hay información disponible en la página del INE. Así que pasamos por todo el episodio del COVID sin tener información sobre qué hizo el gobierno con la atención de la salud y cuáles fueron las consecuencias para eso, de eso, porque no solamente es el COVID lo que debía preocuparnos. Ahí, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano es algo que está disponible en distintas partes del mundo, es una de las principales causas de mortalidad entre mujeres por cáncer de cuello uterino, y en Venezuela pues no es libre acceso para todos en los programas de vacunación que se puedan tener. Entonces, no tener información que el INE proveía nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad. En el caso de las cuentas nacionales, a veces se le pregunta a uno si Venezuela se arregló, o si qué es lo que hay que hacer para reactivar la economía, y lo primero que hay que tener es información detallada sobre los sectores y cada uno de los sectores de actividad económica en el país, y no solamente sobre el producto. Es saber, por ejemplo, si hay inversión, si hay deudas, si esas deudas no se tienen con el sistema bancario venezolano porque está encogido, si se tienen porque se pidió prestado a otros dentro del mismo sistema en Venezuela por el autoahorro que pueda haber, o si se pidieron en el exterior, o si se están usando ahorros del exterior. Es decir, hay una cantidad de preguntas que son muy relevantes. Si, por ejemplo, esa producción que se hace en las empresas que subsisten en Venezuela se consume internamente por completo o se exporta una parte, pues poco lo sabemos. En el caso del presupuesto nacional, la situación es todavía más grave, porque tal como dices, no hay contraloría. Y podríamos preguntarnos desde cuándo sabemos cosas importantes en nuestro país. PDVSA dejó de publicar en el año 2016 todos sus informes, que son incluso llamados
informes para inversionistas, es decir, para los posibles socios en el resto del mundo, que deberían saber cuál es el estado de PDVSA, pues eso no lo sabe nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela. Y cuando hemos leído que se perdieron 21 millardos de dólares, pues que esos 21 millardos de dólares no fueron cobrados, que ese fue el 84% de los ingresos de PDVSA desde el año 2020, pues podemos preguntarnos pues, cómo es posible que nadie se dé cuenta de eso hasta que lleguemos a febrero del año 2023. Y nadie se da cuenta porque la información no está disponible. Por ejemplo, un periodista como tú podría meterse en la página de PDVSA, bajarlo y decir, oye, aquí hay algo raro, déjame llamar al ministro, déjame llamar al viceministro, déjame preguntar qué es lo que está pasando. Aquí no se puede hacer eso, porque la información no está a mano. Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, por el presupuesto nacional, o sea, no es solamente en el momento en el que hay que hacer un aumento de salario que el gobierno dice que no tiene dinero. Eso es completamente inaceptable. ¿Verdad? El gobierno tiene que poder decir, mira, yo estoy haciendo estos gastos, yo tengo estos ingresos, yo acabo de cobrar el impuesto sobre la renta, yo cobro el IVA todos los meses, cobro el impuesto a las transacciones financieras, y bueno, estoy atendiendo a los hospitales con esto, estoy atendiendo a las escuelas con esto, estoy atendiendo a los hospitales, a las cárceles con esto, y por eso, pues, para poder atender una nómina de tantos millones de trabajadores, pues lo que puedo hacer es esto. Claro. No es decir solamente, aquí no hay plata, entonces no te puedo aumentar el salario de hace más de un año y bueno, no me vengas a pedir porque no es real. O sea, eso no puede ser aceptable en una democracia y en una situación de uso compartido de los recursos públicos. Claro, pero ocurre algo grave. Nosotros conversábamos recientemente con Isabel Pereira y ella ayer nos mandó un artículo que es el más reciente, que publicó. Ella cuando estuvo con nosotros acá hablaba del exceso de Estado y de la militarización y en este artículo le hace un llamado a Vladimir Padrino López, que prácticamente en sus recientes declaraciones dijo que aquí no hay opciones, pues que aquí nadie piense en que va a haber alternancia y que va a haber otra forma de pensar, que aquí ellos son los que se van a quedar aquí con el poder y punto, pues, ¿no? Y entonces, pero Isabel introduce aquí en su artículo una serie de preguntas que son oportunas para esta conversación que estamos teniendo con el profesor Ronald Balsa. ¿Cómo percibe la realidad del país este comandante que invoca un sistema único para el país sin posibilidad de cambio alguno? ¿Cuál es su percepción de los fenómenos concretos que están ocurriendo permanentemente? ¿Cómo se explica el fracaso económico del país con una economía que se ha reducido a la quinta parte de lo que era en tiempos prerevolucionarios? ¿Cómo conceptualiza la rebelión ciudadana de maestros, médicos, enfermeras, empleados públicos que sobreviven con el salario más bajo del mundo, solo cercano al de Haití, aunque superado por este? ¿Cómo se explica a sí mismo que el 25% de los venezolanos huyan del país en una experiencia sin precedentes, porque siempre fuimos un país de acogida de seres que venían escapando de las guerras y de la pobreza? Entonces le pregunta a Vladimir Padrino, ¿por qué escapan los venezolanos? ¿De qué huyen? ¿Qué buscan en lugares distintos? Y entonces la situación económica, estamos hablando de un país de pobreza de 80%, profesor. Sí. Oye, es que esa es una de las situaciones terribles de los momentos que vivimos, porque todas esas preguntas son preguntas personales que cada uno debería hacerse, o sea, cuando está en situación de poder. Primero, que no tiene ningún sentido decir que nada va a cambiar nunca, porque todo cambia todo el tiempo y ninguno de nosotros es eterno y a la vista está, ¿no? O sea, no todo el mundo dura todo el tiempo. Lo segundo es que quien tiene el poder para decidir puede adelantar incluso la muerte de personas que dependen de una atención que no llega. O sea, yo hace poco tuve que ir al hospital universitario para los temas de la pensión de sobreviviente de mi mamá, que sobrevivió a mi papá, y el estado del hospital universitario es algo pavoroso. O sea, está en el medio de la Universidad Central de Venezuela. Supuestamente se está arreglando y se está embelleciendo las paredes para afuera, pero el hospital universitario, que es donde deben estudiar
Deben estar los estudiantes de medicina, deben estar los médicos que van a tratar, y están los pacientes, que son personas extremadamente vulnerables en un lugar que solamente se puede limpiar echando cloro al piso. O sea, no, las paredes son un desastre, o sea, las sillas son incómodas, el personal no puede atender. Hay focos que pueden ser contaminantes para más de uno en un hospital que es universitario. Entonces, quien tiene el poder de ver esos problemas y los ignora, termina generando un daño masivo a personas tan vulnerables que no tienen cómo defenderse, o cómo decir, bueno, pero ¿cómo es que nada va a cambiar si yo me estoy muriendo en estas condiciones? O sea, yo pienso que quien tiene un poder tan grande como quien dice que nada va a cambiar, pues debería preguntarse qué tan satisfecho está con lo que está consiguiendo con ese poder. Y si está satisfecho con los niveles de desgracia que viven tantos venezolanos, pues es una tragedia no solamente para todos esos venezolanos, sino también para quien piensa así. Porque cuántos niños, cuántos viejos, cuántos enfermos podrían tener una mejor vida de la que están teniendo si los recursos se manejan de otro modo. O sea, quien tiene el poder y dice que nada va a cambiar y se entera de que se perdieron $21 millardos en 3 años, pues debería preguntarse de qué sirve ese poder y si de verdad nada debería cambiar. Y cuando digo cambiar no me refiero únicamente al cambio de personas que están a cargo de, porque cuando me pregunto cuál es la preocupación que en general tenemos todos por el tema por el que me invita, que es la presentación del presupuesto, la presentación de las cifras, la discusión sobre esa base, yo no veo que todo el mundo tenga el interés que tú tienes en preguntarme eso. O sea, yo veo que se habla de las discusiones en México o en Colombia, y se habla de las próximas elecciones. Pero bueno, si alguien gana las elecciones distinto a quien está, porque para eso se hacen las elecciones, para ver si gana otro, ¿no? ¿Cómo va a gobernar si no tiene información? O sea, ¿cómo van a ser los primeros 100 días cuando hay que empezar por enterarse dónde estaba el presupuesto? O sea, ¿a quién van a llamar? Van a llamar a un economista para decirle, mira, léete estos bojotes de tomos y dime qué hacer con todo esto, que ahora sí lo tengo, cuando me quedan 100 días para ver si ese gobierno sirve o no sirve para nada. O sea, verdaderamente no solo me preocupa a mí que quienes están en la posición de cambiar las cosas se encuentren tan satisfechos con lo que están haciendo, sino que quienes quieren cambiarlas no le den tanta importancia a enterarse de los detalles. Sí. Incluso ahora viene una negociación salarial y los sindicatos pueden estar pendientes por el nivel del salario, expresado en dólares, que por el contexto completo en el que ese salario se va a fijar, que es lo que puede terminar dinamitándolo en unas pocas semanas. Sí. El profesor Ronald Balsa está con nosotros, amigos. Se siente su preocupación, y qué bueno que hoy estamos abriendo la semana con él. No sé si esta gente que malgobierna pensará que nuestras principales universidades mienten, que engañan a la población pintándole una realidad falsa cuando sacan estas cifras que son verdaderamente desgarradoras, producto de la misma realidad. Hay muchas inquietudes, hay muchas reflexiones para el profesor Ronald Balsa, pero tiene que ser en la próxima parte, porque tenemos un breve intervalo. Vamos a máster, un minutico, y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, con Mingo. Bueno, vamos a hablar de Distasi Motors. Distasi Motors tiene para ustedes las camionetas JMC, que son mucho más económicas en el rango que usted está buscando una camioneta. Fíjese, por ejemplo, esta camioneta JMC Vigus, que es una pick-up resistente y versátil, con un potente motor a gasolina y tracción en las 4 ruedas. Usted va a conquistar cualquier terreno y cualquier carga. Todo lo que necesite está en esta camioneta. Porque Distasi Motors, que ha sido toda la vida concesionario y taller Honda de Venezuela, es ahora taller autorizado JMC. Por eso yo quiero que usted se acerque a ellos y converse cómo puede comprar, cómo puede pagar, cómo puede hacer negocio con ellos. Y por eso incluso yo le doy siempre un número telefónico, porque además del Instagram, donde usted puede hacer cualquier pregunta sobre este tipo de vehículos, también puede hablarlo. 0212-285-7779 de Distasi Motors.
Catherine, no sé si podemos mostrar de nuevo las tortas de mazapán de la pastelería del Corso, porque es que viene mayo. Mayo es un mes muy tradicional. Está el Día de la Madre, ¿verdad? En el mes de mayo, que es el segundo domingo de mayo, pero es que además es un mes tradicional de primeras comuniones. Es un mes, no sé por qué, de bautizos, pero también hay muchos bautizos que se celebran en el mes de mayo. Y esa torta de mazapán, que es una locura, que es una ricura, que es una delicia, tiene que ser de la pastelería del Corso. El mazapán, bueno, eso es almendras, azúcar y huevos. Esos son los 3 grandes ingredientes del mazapán. Pero el secreto de nuestros maestros pasteleros, que se lucen con cada torta de mazapán, lo tienen solamente ellos, pues, ¿no? Converse con ellos si la va a mandar a hacer. 945-8497. Además, si hay algún cumpleaños en estos días, aproveche y también mande a hacer esa torta, que puede ser de 1 kilo, de 1,5 kilos, de 2 kilos, de 3 kilos. Usted decide. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. ¿Cómo hace el profesor Ronald Balsa con sus alumnos? ¿Cómo puede darle clases de economía? ¿De qué forma los instruye? ¿De qué forma los prepara? El profesor Ronald Balsa está aquí con nosotros y Erika también tiene inquietudes de nuestro auditorio, profe. Y recojo la inquietud del señor Nelson Peña, quien le pregunta, ¿es cierto que países de Petrocaribe deben 60 mil millones de dólares a Venezuela? Y si es así, ¿existe la figura de embargo en ámbito internacional? Claro, es la recuperación de lo extraído. Eso es sí, difícil, sí, eso es complicado. Que es parte también de la inquietud que tienen otros oyentes. Si sí. Todo esto que se está incautando... se le va a dar un uso correcto, transparente y debido. Cuando los hospitales denuncian, se unen a lo que comentaba el profesor Balsa, que no solo el hospital universitario, sino que también todos los hospitales del interior del país se encuentran en la misma situación. No, y aquí me están recordando, mujer, que ayer se nos murió un colega muy querido. Sí, señor. Fue director incluso del Diario de Caracas, muy respetado. Verdad. Ya tenía 80 años y bueno, ayudamos de alguna manera a todos. Por lo que estaba mencionando Ronald, en qué estado se encuentra, a dónde estaba el colega. En el Hospital Vargas. En el Hospital Vargas. ¿Y en cómo está el Hospital Vargas? Todos tuvimos que echarle una mano a la esposa. Entonces, wow, es muy duro, profe. Es muy duro. Sí, muy duro. Sobre la pregunta de Petrocaribe, yo no sé exactamente cuál es el monto de la deuda y qué tan recuperable es. Que me preocupa mucho que estos 21 millardos de dólares de los que se tiene noticia por una filtración interna de PDVSA y que dio origen a toda esta cacería anticorrupción, haya sido algo que ocurrió en solamente 3 años, ¿no? Y supuestamente no por un acuerdo como Petrocaribe, sino por una venta comercial, y una venta en la que los transportistas simplemente no pagaron, los intermediarios no pagaron lo que se llevaron durante 3 años. Entonces, si uno comienza a sumar todas las deudas no cobradas, o todos los acuerdos hechos, porque yo no sé lo de Petrocaribe desde qué año puede estarse contando en este caso, pues uno le produce mucha preocupación la cantidad de dinero que se perdió, para que luego el gobierno nos diga que son las sanciones. O sea, Nicolás Maduro dijo en enero que aquí había entrado el 1% de lo que debía entrar desde el año 2015. Y yo no sé si ese 1% incluye lo que se facturó o no, porque entonces entró menos del 1%. Y no tengo cómo verificar las cifras que da Nicolás Maduro. Entonces, incluso si yo dijera que las cifras son recuperables y que se puede volver a ingresar esos millardos de dólares que están perdidos y no se sabe dónde, yo no podría asegurar que se van a gastar adecuadamente acá. Y cuando Mingo habla sobre lo que las universidades dicen, el problema es cuando las universidades
no hablan a través de profesores que hacen investigaciones y hacen encuestas y hacen comentarios, sino cuando dejan de hablar de problemas que son sus temas. Porque, por ejemplo, yo veo los hospitales, yo vi el hospital universitario y está en el centro de Caracas, en el centro de una universidad. Es un lugar de formación. Pues puedo pensar que los hospitales del interior están en condiciones similares, porque yo no me imagino algo peor que el hospital universitario como yo lo vi. Yo me pregunto, ¿quién va a atender a Mingo? ¿Quién me va a atender a mí en unos 20 años? Cuando los que deberían estar estudiando deberían ser muchachos que estén con distintas generaciones de médicos, que pudieran de alguna manera ir aprendiendo, no solamente sobre la experiencia del médico, sino sobre nuevas tecnologías, de modo que los médicos más viejos aprendan las nuevas tecnologías y los más jóvenes aprendan sobre las experiencias de tratamiento de enfermedades de los más viejos, y haya una comunidad como la que hubo en Venezuela durante los años en los que mi papá era médico. ¿Por qué se dice que los médicos venezolanos son tan buenos y consiguen trabajo en cualquier parte del mundo? Porque en Venezuela había una comunidad de médicos. Es lo que pasa con los músicos. Uno va a ver un concierto y le sorprende la calidad del músico porque no puede distinguirla de una grabación de la Deutsche Grammophon, por ejemplo. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque hay una comunidad. Cuando Mingo pregunta cómo hago yo para dar clases, bueno, pues nosotros tenemos los problemas a la vista y nosotros podemos hablar sobre los problemas. Y todavía hay una comunidad de economistas en Venezuela que es pequeña porque siempre fue pequeña. Pero en esa comunidad uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con las otras comunidades que se van rompiendo? Realmente yo no soy catastrofista en el sentido de pensar que Mingo y yo nos fregamos en 20 años, sino que las redes de conocimiento se extienden de modo que muchas veces no conocemos. Hay modos de compartir ideas que se han abaratado con el tiempo, pero efectivamente si no hay inversión en los hospitales, si los estudiantes de medicina no sienten que están en un lugar limpio, donde pueden hacer su tratamiento en condiciones respetuosas con el paciente, si no cuentan con enfermeros y enfermeras que estén bien remunerados, estén contentos de su trabajo, estén dispuestos a limpiar a los pacientes, a tomarle vida a los pacientes, a preocuparse si el paciente tiene unas convulsiones, a recoger lo que los pacientes dejan allí porque están enfermos, pues entonces los estudiantes de medicina no estudian medicina o no estudian acá. Y el problema es cómo se destruye una escuela de medicina o cómo se destruye la escuela de odontología, de la que dependemos tantas personas en este mundo. Todos los que estamos vivos dependemos de esa gente. Sí, se destruye todo el sistema educativo, profe, y al mismo tiempo estamos obviando una cifra que es aterradora. A mucha gente le pudiera sonar pequeña, pero estamos hablando de 10% de niños desnutridos, 10% de la población de niños desnutridos. Son niños que van a ser disminuidos en su talla, en su peso, en el intelecto, pues, ¿no? Comparativamente con los niños que sí han podido, y esa cifra va increciendo. No, y de los estudiantes que tampoco pueden asistir a clase porque se ven en la necesidad de acudir a trabajar para poder aportar y poder cubrir la canasta alimentaria de sus familias. Y hoy en día nos están diciendo, profe, que los jóvenes que se van es por el problema económico, que la principal causa y la razón sustantiva verdadera de lo que ocurre, de la estampida de jóvenes que se van, es por el problema económico. No sabemos cuántos de esos niños que de lo que estamos hablando están vacunados o no, por ejemplo. Porque aquí había programas de vacunación escolar, o sea, yo llegué a verlo incluso con mis hijas, llegaban a los colegios, llegaban a las escuelas a vacunar a los niños porque había un control de salud de los niños. No sabemos de todos los niños de los que hemos hablado cuántos están sometidos a condiciones de violencia en su vecindad, en su vecindario, o sea dentro de sus casas, en los colegios, como la penetración de bandas delictivas que sabemos que han operado, por ejemplo, en la Cota 905 porque los disparos se escuchaban, pero cuántas bandas no existen en distintas partes del país. Y allí es donde uno dice, bueno, el presupuesto en seguridad nacional, el presupuesto militar, el presupuesto policial, se justifica cuando se ofrece seguridad a los más débiles. Igual que es necesario tener un sistema carcelario que impida pues su secuestro por parte de los planes. Es decir, es demasiado lo que se puede hacer teniendo el poder y teniendo los recursos.
porque hay demasiados problemas gravísimos. A mí sí me preocupa que cuando me preguntan si Venezuela se arregló, yo sí pienso en ese 10% de niños desnutridos. Son problemas que esos niños van a tener que sus familias difícilmente van a poder resolver, porque están en condiciones de pobreza, si no hubieran estado desnutridos los niños, y los niños no van a poder valerse por sí mismos en las mismas condiciones que otros cuando sean mayores. Así que uno no puede pensar que porque hay una actividad comercial que parece recuperarse en un momento, que hay una relativa estabilidad cambiaria que algunos atribuyen a que se vendan reservas, y yo creo que no. Yo creo que son ahorros que van circulando y de pronto el gobierno emite más bolívares. Claro, ese es otro tema, pero es un tema tan de esta semana, ¿no? Que preguntarse lo que va a pasar en unos 10 años con esos niños que hoy tienen problemas para alimentarse, con esos estudiantes de medicina que no continúen la carrera, con esos viejos que estén metidos ahorita en un hospital porque tienen problemas hipertensivos y cuando salgan no pueden comprar la medicina, con todas las personas que tienen relaciones laborales potencialmente productivas pero no consiguen dónde insertarse para potenciarlas, pues estamos en condiciones que son muy difíciles y que lamentablemente, y es lo más preocupante de todo, no se resuelven porque se entiende que todo lo que se está haciendo es satisfactorio desde el punto de vista de quien tiene el poder. Y dice que nada va a cambiar, porque ya todo está bien. Y no, todo no está bien, todo no está bien. Hay muchas cosas que están muy mal. Y esto parece, lamentablemente, que va a continuar, profe. Por citar una cifra, recientemente nos visitó Orlando Zamora, que trabajó mucho tiempo en el Banco Central de Venezuela como analista de riesgo, pues, ¿no? Y nos hablaba que nunca vamos a saber realmente todo lo que sea de lo expoliado. Él habló de una cifra de 500.000 millones de dólares, pero sin contar las alcabalas y los peajes y toda la pirámide de corrupción que hay desde el cogollo de arriba hasta abajo. Y hay otro tema que lo quiero involucrar aquí, que tiene que ver con política, y es que en estos momentos mayoritariamente sentimos que el ciudadano venezolano no se siente representado políticamente. Entonces, por eso esta gente se siente tan cómoda, pues, en el poder, porque nadie le inspira cierto temor. Entonces ellos están sobrados allí donde están, son los dueños del país, y esto parece que continúa, y nos queda muy poco tiempo. Nos están haciendo señas aquí, profe. Lo primero es que yo creo que eso que nunca vamos a saber cuánto se perdió, es verdad en términos del detalle, pero podemos saber cuánto ingresó o cuáles fueron los compromisos de deuda que se adquirieron y preguntarnos cuánto sabemos que se hizo. Lo que no se haya hecho con esos recursos, pues se perdió. Y se perdió puede ser porque alguien se lo robó, o puede ser porque se gastó mal, o puede ser porque se gastó varias veces. O sea, cuando uno se pregunta por obras como el teleférico de Mérida, por ejemplo, que varias veces se dijo que se iba a inaugurar y no se inauguraba, pero se pagaba, uno puede decir, bueno, ¿y hubo con qué? ¿Y qué fue lo que conseguimos aparte del endeudamiento, la desnutrición y todos los problemas de los que hemos hablado hasta ahora? Ahí hay un problema que es evidente. Lo otro sobre la representación y la fuerza, o sea, a veces pues yo creo que en los sistemas democráticos los gobiernos no es que están sobrados o no, porque tengan o no tengan respaldo popular. O sea, un gobierno en una democracia debe rendir cuentas incluso si pierde el respaldo, y debe rendirlas porque hay división de poderes y se la piden entre varios. Ahí es donde está el punto de las democracias. Sí. Cuando alguien tiene el poder absoluto y puede imponérselo a los demás, el hecho de que haya representatividad política o no pasa a ser secundario. Y no solamente por parte del gobierno, sino de los opositores. Por eso yo creo que lo importante de la oposición es un discurso que sea coherente, porque incluso si no tiene el poder debe tener algo que decir. Porque las cosas no son así para siempre. Sí. O sea, las cosas no siempre son iguales. Profe, se nos agotó el tiempo, de verdad, muchísimas gracias y ojalá nos permita consultarle de nuevo en breve. Qué bueno ha sido arrancar la semana con Ronald Balsa y conversar estos temas de tanto interés para nuestro auditorio. ¿Verdad, mujer? Teníamos tiempo que no hablábamos con Ronald. Un gran abrazo, profe. Cariños a la familia. Un gusto. Un gran gusto. A ustedes gusto. También. Saludos. Saludos.
el economista profesor Ronald Balsa, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado